Y una piedra te puede golpear un ojo, pero eso no debe definirte como una víctima. Lo importante es qué haces tú con esa pedrada. Claro, ¿qué aprendes? ¿Qué ¿No es aprendes, cierto? qué haces y cómo te comportas y cómo sales de eso y sigues Y adelante, cómo ¿no? podemos ayudar a más también. Entre libros. Bienvenido Javier Ponce, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir a Radio Nacional del Perú. Gracias a ti, Magnolia, gracias a ti y felicitaciones por todo el trabajo que estás haciendo a favor de los libros y sobre todo de los lectores. Toma en cuenta que Radio Nacional está donde nadie más llega, así que nos van a escuchar desde todo el Perú. Gracias por estar aquí, Javier. Mi primera pregunta tiene que ver en realidad con cómo has recopilado todo el siglo XX para estas crónicas maricas, que en verdad me ha llenado desde de principio a fin, lo he leído rápidamente. Y ¿dónde estaba guardada toda esta información, Javier? Bueno, no ha sido fácil encontrarla y no ha sido fácil tampoco recopilarla. Yo vengo grabando y registrando a gente muy mayor desde los años 80 que me robé la primera cámara de video de mi padre, que en los años 80 tenían pues 80 años y en los 20 habían tenido 20. Entonces ellos recordaban cómo había sido Lima. Y he buceado pues en reportes policiales y en cómo había sido realmente toda esa historia que no se contó. Todo ese lado de la historia que había permanecido oculta y que no había sido tomada en cuenta ni por la academia ni por el registro formal. Entonces ha sido una labor de recuperación de todos estos vestigios, digamos. A lo largo de toda la lectura en Crónicas Maricas, les cuento que he podido encontrar política, periodismo, gente de la farándula, entre muchos otros personajes, ¿no? Muy relacionados a las crónicas, en realidad, a los vicios, flores y secretos gays de este siglo XXI. De verdad que sí lo he disfrutado, aunque les voy a decir que el libro, a la vez que divierte, conmueve. ¿Cómo nos puedes explicar eso, Javier? Yo no soy una persona que me lamento, yo no soy una persona que alimente ni el resentimiento, ni el victimismo, ni el lloriqueo. Entonces mi visión siempre es con humor, con chiste, con chisme, ¿no? Sí. Con delaciones, con sacar gente del closet y sobre todo con exponerme yo. He utilizado mi propia historia sin ningún tipo de vergüenza, como lo has visto, para decir, mira, esto era lo que pasaba un maricón en esa época también, ¿no? Y digo la palabra maricón desde el título Crónicas Maricas, no usando hoy día la terminología políticamente correcta, porque en esa época no existía esa terminología y usábamos nosotros, entre nosotros, esta palabra justamente para quitarle el peso del insulto y convertir todo este desastre pues en una fiesta. No, y perfecto, porque con esto, en verdad, como nosotros queremos promover, como te digo, el pensamiento crítico, la gente lo va a recibir y va a sacar sus propias conclusiones de dónde estuvo toda esta información durante todo este tiempo. Has hecho una recopilación bárbara, en verdad. Yo me imagino que habrán otros tomos más adelante, porque han habido ahí piecitas que nos has dejado con la miel en la boca, en verdad. Sí, ya estoy terminando de trabajar y terminando de cerrar el tomo 2, que espero que el próximo año pueda ver la luz. Dime, Javier, ¿cómo es el Javier de ayer y del hoy? Todo sigue todavía en construcción. Ahora conversábamos de la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y de los tumbos laborales que uno daba en esa época sobre todo y que tenía que aprender a hacer mil cosas, ¿no? Desde arreglar un water hasta maquillar muertos y era lo que uno tenía que hacer, ser, pues no sé, lavandero, taxista, lo que fuera. Javier, en estos 1000 oficios, ¿qué le dirías tú a los oyentes para aquellos también a quienes están trabajando, forjándose un futuro? ¿Qué es lo que tú les recomendarías para que no desfallezcan, para que no bajen los brazos? Que hay que seguir, que siempre la realidad te puede sorprender con nuevas cosas y es importante, antes de seguir con eso, decirle a la gente que este es un libro construido con 69 crónicas, que son 69 textos muy cortos, muy ágiles, muy divertidos. No es un libro académico para profundizar en lo que hay atrás de la antropología y la sociología. No, es un libro de chisme, es un libro también de recopilación histórica, también algunas cosas políticas, entonces está todo descrito también para la gente que no tiene la costumbre de leer, que eso es algo en lo que yo siempre me he fijado a la hora de escribir. ¿Cómo me gustaría a mí leer un texto que no esté orientado necesariamente al lector típico acostumbrado a leer?
porque lo que hay es que captar nuevos lectores. Sobre todo porque además te diviertes, te entretienes, te abre la mente, y saber que lo que le ha pasado a otro, que puede haber sido una situación terrible, también te puede enseñar y decir, oye, si esta persona salió de este hoyo, como es el caso mío, o sea, cualquiera puede salir de cualquier hoyo, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que me preguntabas, ¿no? ¿Qué le digo a la gente? Que hay que seguir, ¿no? Y una piedra te puede golpear un ojo, pero eso no debe definirte como una víctima. Lo importante es qué haces tú con esa pedrada. Claro, ¿qué aprendes? ¿Qué aprendes? ¿Cierto? ¿Qué haces y cómo te comportas y cómo sales de eso y sigues adelante? Y cómo ¿no? podemos ayudar a más también, ¿cierto? Exacto, Involucrándolo en las experiencias de nuestras vidas, viendo nuestro metro cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el hilo conductor? Porque hay varios en realidad, pero no sé, dímelo tú, Javier. ¿Cuál es el hilo conductor de todas estas crónicas? Son dos hilos conductores. Uno es qué pasó en el siglo XX, para que comenzáramos con un país que Abraham Aldelomar, que era un gran escritor en ese momento, que fue director del Diario Oficial del Peruano y que fue embajador de Perú en Italia, en un discurso que da a un amigo que está muerto, se afecta mucho y le gritan maricón. Y el solo grito de haberle dicho maricón públicamente desbarranca por completo su carrera. Es decir, comenzamos el siglo con incursiones policiales en casas privadas donde la gente estaba divirtiéndose y vistiéndose de mujer con las cortinas, pues, ¿no? Por joder. ¿Cómo terminamos el siglo con un personaje como Ernesto Pimentel? Sí, que lo he leído, que dice, Vargas Llosa, ¿cómo estará el Perú que la mujer más famosa es hombre? Y la diferencia fue esta generación bisagra de los años 60 a la que yo pertenezco, yo nazco en el año 67, los mismos atropellos policiales, el mismo estigma médico, religioso y legal. ¿Cómo nos respondimos de manera distinta frente a eso? En cambio, no tenemos que agradecer solo a ninguna orientación política y a ningún grupo organizado de nada. Fuimos personas individuales que decidimos responder de una manera distinta. Y ahí estuvo el cambio. Exacto. Hacerse visible, Así porque es. si no, no iban a seguir sumando, ¿no es Así cierto? es, exacto. Y sí, entonces tú consideras que eso, ahora que estamos hablando de La Chola Chabuca, de Ernesto Pimentel, dices que ha sido un avance. Ernesto Pimentel es, por supuesto, un avance, sobre todo porque si tú te pones a pensar, él tiene un horario familiar, la familia acude a su circo. Sí. A ver, niños, sea, ¿no? Reivindica lo andino y reivindica la belleza, es la chola fashion que no se deja, que responde de manera siempre que es ella la que cochinea, la que responde. Entonces, es un personaje valiosísimo, ¿no? Cuando he leído las primeras crónicas, me has remontado a los 80s, en verdad. Yo sentía ya que las puertas del closet se iban a desventar, en verdad. Ya no había manera, ¿no? Entonces, de manera valiente y honesta lo cuentas en este libro. ¿Tú crees que has sido parte de todo ese grupo que decidió decir, ya basta, yo quiero que me vean, yo soy así? Claro, si nos hemos agarrado a golpes con los policías que nos metían presos por estar bailando en una discoteca nada más, cada uno hizo su parte. Y yo estoy haciendo mi parte ahora y ha hecho su parte también la editorial Planeta al publicar nuestra historia, recopilando esta historia y esta vida que había permanecido oculta y que nadie sabía que realmente habíamos pasado. Por eso te digo, me dices que tienes muchos registros de fotos, de videos y de entrevistas que habrás hecho a mucha gente, de hecho porque las conocías o porque alguien te dio la referencia. ¿Has acudido a alguna biblioteca o algo para informarte? Sí, a la Biblioteca Nacional del Perú, donde he encontrado muy poca información. Habían, por ejemplo, en los 80s unas revistas pornográficas heterosexuales donde había algunos bloques gays y había ahí información. No la tenía en la Biblioteca Nacional. Yo tenía ese registro porque cuando yo era chico en el colegio, traficaba con esas revistas. Entonces tenía todo el archivo, digamos que guardado en mi casa. Y también he viajado a otras ciudades del Perú, recopilando lo poco que se podía encontrar de la información. Pero no encontraste nada en ninguna biblioteca, en algún sitio formal en la que alguien podría recurrir para saber qué pasó en todo ese tiempo, ¿no? ¿Cómo me ubico? No, pero todos los datos están ahí probados con varias fuentes. Varias fuentes me refiero. Tú puedes ir efectivamente al Comercio en 1904 y encontrar esa triangular la policial. Información, ¿no es cierto? Sí, con triangular la información exacto. creo que está bastante bien. Hablaste de Abraham Aldelomar, sí me pareció súper interesante y me apenó muchísimo porque la calidad de su escritura no tenía nada que ver con quién fuera, ¿me entiendes? Y
Lo mismo ha pasado con César Moro. Martín Adán, bueno, hubo muchos, ¿no? Ujú. César Moro fue un personaje importante, no solamente en el Perú, bueno, en el Perú no se le dio ninguna importancia. Ujú. Afuera, ¿no? Perteneció al grupo de Bretón de los surrealistas y finalmente cuando se enferma y tiene que regresar al Perú y dictar clases en el Colegio Militar Leoncio Prado, lo tratan de una Un manera colegio terrible. militar. Fue profesor de Vargas Llosa y ella Ujú. cuenta cómo le escupían por la espalda a este profesor y le gritaban maricón. Duro. Un tipo que es un genio, o sea, Ujú. porque César Moro realmente ha sido un genio. Y el Perú hizo con César Moro, como dice André Coinet, que fue su amante, lo que este país suele hacer con sus grandes hombres, ignorarlos. ¿Qué siente Javier cuando escribe? ¿Escribe con rabia? ¿Escribe? ¿Cómo escribe? ¿Desde qué sentimiento? No, yo nunca escribo con rabia, tengo mucha risa cuando escribo. Este es mi libro número 14 y escribo siempre riéndome. Yo disfruto escribiendo y disfruto investigando. Porque para eso he tenido que investigar mucho y mientras no estoy escribiendo, mi cabeza sigue dictándome cosas, ¿no? Estoy como, a la hora que me siento al teclado ya en realidad soy como secretaria de mí mismo. A la hora que me releo, cruzo las piernas de forma muy marica y digo, a ver, vamos a leerlo con tono y releo con voz alta y si Ajá. suena musical y suena y funciona bien, entonces ya está. ¿Cuánto tiempo te ha tomado esta investigación? ¿Cuánto tiempo te ha tomado la investigación y la escritura? La investigación, como te decía, viene desde los años 80, en el que vengo Ujú, grabando a la gente ujú. mayor. No tenía todavía mucha conciencia de qué iba a hacer yo con ese material, pero lo tenía Ya. registrado. Y siempre que había alguna noticia o alguna cosa, la iba yo guardando y sabiendo esto en algún momento me va a servir para algo. No sabía muy bien para qué. La escritura de este libro comienza en el año 2017, cuando comienzo a publicar unas crónicas en el portal Lucidez, en el Pollo Farsante. Sigo con esas crónicas que fueron interrumpidas porque publiqué 2 o 3 libros en el interín y luego finalmente me di con la necesidad de que tenía que publicar el libro de manera sistematizada porque me entrevistaban mucho a partir de esas publicaciones los estudiantes de las universidades. Cuando yo entraba al repositorio a ver las tesis que habían publicado, usaban toda mi información y no me citaban. Oh. Ni me mencionaban. Tenías. No te Yo- preocupes que voy a decir. Para quienes recién se conectan, estamos entrevistando a Javier Ponce sobre Crónicas Maricas, un libro bastante interesante, pero alguien que me llamó la atención y te voy a contar por qué, ha sido, aparte de Coco Marusics, que bueno, todo el mundo los conoce, fue Choco. Choco porque una vez estaba pasando por un puesto de periódicos, vi a Choco parado con todo el cabello bien peinado en la portada de una revista, no recuerdo qué revista, y yo no entendía muy bien si era hombre o era mujer. Ujú. Entonces, me he quedado con eso siempre en la cabeza, pero me pareció súper interesante que lo toque y te quería preguntar quién era Choco, para quienes no lo conocen. Esa revista que mencionas es la revista Gente. Yo la tengo, le voy a Ay, tomar foto y te tómale la voy a foto y mandar. me la mandas, por Bueno, favor. Choco fue un personaje maravilloso porque en esa época los peluqueros se convirtieron básicamente en nuestros embajadores, eran los que daban la cara más allá de lo que podía la gente pensar. Y los peluqueros todavía mantenían siempre una imagen pues de señores, pero Choco decidió que él no había dejado toda la vida que había dejado para meterse en el closet. Entonces se dejó el pelo largo, rubio, Sí, rubio. se divistió como le dio la gana y fue un personaje absolutamente transgresor. Y la gente al comienzo estaba totalmente aterrorizada, pero llegó un punto en el que su talento se impuso Sí, por encima de Respeto todo total. y fue un respeto absoluto, Sí, ¿no? sí, Y sí. por sus manos pasaron primeras damas, no solamente del Perú, sino de afuera. La gente más elegante y más importante pasó por las manos de Choco y era un referente de verdad y de calidad. Ujú. Y fue burlado por los programas cómicos, como se hacía en esa época. Claro, en esa época creo que no Pero solo con él ¿no? pasó por encima de todo eso y les dio la importancia que merecían. Felizmente O sea, eso se ha ninguna. regulado bastante, ¿no? Sí. Me comentan que estás preparando un libro, Lucha Reyes. Estoy terminando ya la biografía de Lucha Reyes, Ah. que me la ha encargado una editorial española, la editorial Ujú. Sud, para la cual ya he escrito con anterioridad. Esa biografía tuve que detenerla para terminar este libro, pero ahora la voy a retomar. Tú habías hecho un documental. Yo hice un documental sobre Lucha Reyes, fue una investigación difícil de hacer porque no había nada publicado, no había revistas, no había absolutamente nada sobre ella. Y encontrar la información y cotejar la información entre las contradicciones de la gente que uno entrevista también fue muy difícil, ¿no? Nos has contado de tus 1000 oficios, acerca de que
maquillabas muertos, hacías ponis, vestidos, y bueno, mil oficios en realidad. Cuando lean el libro lo van a ver. Pero creo que sería mezquino no decir que has hecho carrera universitaria en psicología y has sido profesor, ¿no? ¿O sigues siendo profesor de la Universidad Cayetano Heredia? Durante 15 años dicté en la Universidad Cayetano Heredia, en la Facultad de Psicología y en las maestrías de Medicina y de Educación. ¿Te marcó en realidad que tu psicoanalista se durmiera como para que tú estudies psicología? Lo he leído, me he reído muchísimo, ¿no? En realidad yo no soy psicoanalista, yo estudié psicología clínica y me especialicé en la orientación cognitivo-conductual, que ve al ser humano totalmente desde otro punto de vista más clínico, sí, lo más decía médico, en un plan, ¿no? para hacer la referencia pero de la sí, dormida del psicoanalista. Cuando mis padres se enteran, digamos, ya públicamente que soy homosexual, me mandan al psicoanalista. Yo estaba completamente emocionado llegando a una información y el tipo se quedó dormido. O sea, yo estaba echado en el diván y a la hora que volteo le digo, ¿no te parece? Y el tipo dormía pierna suelta. Claro, me he reído muchísimo con esa parte. Para ya ir finalizando, yo quería leer palabras para Julio, pero en verdad prefiero que leas tú este primer párrafo. Querida mariquita del presente, si hoy puedes ir a una discoteca gay sin que te detenga la policía, si tus padres no te echan a la calle ni tus amigos te apartan como a un apestado, es porque hubo maricones que perdieron todo para que tú ganaras lo que hoy crees que fue siempre así. Había dos alternativas, enfrentar o huir. Por supuesto que teníamos miedo, pero también convicción. Ser homosexual no es una opción, porque nadie elige, pero puedes asumirlo o vivir encerrado en el infame armario de la complicidad. Y hacer eso con la única vida que teníamos, querida mariquita, no era una opción. Gracias Javier Ponce por habernos acompañado hoy domingo en esta edición de Entre Libros. En verdad no nos vamos a cansar de recomendar libros. Este es un libro que en verdad lo recomendamos, Crónicas Maricas de Javier Ponce. Ha sido muy enriquecedor saber qué pasó en el siglo XX, ¿no? Con esta información, dónde estaba guardada. Queridos amigos, vamos a una pausa y retornamos aquí en Entre Libros de Radio Nacional del Perú, donde nadie más llega.